En las consecuencias de la extinción de los fideicomisos, saludo por supuesto a Mario de Constanzo, consultor financiero. Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Al contrario, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio, Francisco. A ver, de entrada te pregunto, ¿qué hay de bueno y qué hay de malo en este tema de los fideicomisos? Pues mira, yo creo que no hay nada de bueno y todo de malo. Yo creo que se están tomando decisiones muy precipitadas, se está argumentando pues tres cosas fundamentales. La primera es que el gobierno va a recuperar recursos, cosa que no es cierto, que los fideicomisos eran una caja poco transparente o de corrupción, cosa que tampoco es cierta. Los fideicomisos es una herramienta administrativa del gobierno que además utiliza también la iniciativa privada y que han sido auditados anteriormente, hace muchos años. Estos sí, fideicomisos no se podían auditar, pero a raíz de las modificaciones de las leyes que se han hecho, se han realizado más de 580 auditorías a diversos fideicomisos. Es cierto que a lo mejor puede haber uno, dos o tres que hayan funcionado mal, pero eso no justifica que de un plumazo quieras borrar 109 fideicomisos sin medir las consecuencias, sin además la necesidad de que no vas a poder recuperar esos recursos, de que vas a afectar no solamente a la educación, a la investigación, vas a afectar, por ejemplo, a las pensiones de los trabajadores o extrabajadores del sistema banrural, vas a afectar fondos destinados a la salud, por ejemplo. Ya hoy se dio cuenta y tuvimos el tema en la ley de ingresos, por ejemplo, en donde pues ya hay toda una controversia por este fondo de gastos catastróficos que por haber tomado las decisiones que se han tomado, se quedan ahí atrapados 33,000 millones de pesos que tenían un fin y un fin muy previsto, que era atender precisamente las enfermedades catastróficas de las personas que tenían el seguro popular. Estos fideicomisos forman y se componen de un comité técnico que además es el que decide y es el que rinde cuentas. Yo les hacía la siguiente reflexión. Por ejemplo, el Fonden. El Fonden depende enteramente de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación es la que emite las alertas o las situaciones de emergencia o de desastre natural. Es pues entonces el secretario de Gobernación el que tiene la última palabra sobre el funcionamiento del Fonden y ahora es como si estuvieran dudando del actual secretario de Gobernación en cuanto a sus manejos. Lo mismo los fideicomisos que titulaba o que coordinaba la Secretaría de Hacienda, los fideicomisos que titulaba el propio CONACYT, porque era la directora del CONACYT. Se ha dado la imagen de que el fideicomiso era un ente alejada del gobierno, un ente que el gobierno no controlaba, y todo lo contrario. Estos comités técnicos de los fideicomisos los presiden secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, quienes son los que deciden y tienen la última palabra sobre estas decisiones que en un momento dado asume o toma el fideicomiso. Me parece que es un paso muy atrás que está dando la administración pública, que no han medido el daño que le están haciendo, por ejemplo, a centros de estudio, a centros de investigación, como puede ser el CIDE, como puede ser el Centro de Investigación de Matemáticas Avanzadas o de Materiales avanzados, el de química aplicada, por ejemplo, y además los fideicomisos que se utilizaban conjuntamente con los estados para llevar a cabo labores de mejoramiento de infraestructura o de investigación tecnológica. Otro ejemplo, el fideicomiso minero, que había había realizado obras de inversión pública, de infraestructura pública en más de 250 municipios mineros del país. ¿Quién nos garantiza que esto se va a seguir utilizando, que se va a seguir aplicando en beneficio de estos municipios? Es decir, vamos a mover recursos que están comprometidos, que no están sujetos a la aprobación año con año de la Cámara de Diputados, los vamos a acabar sustituyendo y los vamos a pasar a una bolsa, a la bolsa de la Secretaría de Hacienda, en donde en realidad no sabemos
cómo se van a distribuir, bajo qué condiciones, bajo qué rendición de cuentas y sobre todo que van a estar sujetos a la disponibilidad de recursos año con año, lo cual te genera pues mucha incertidumbre. Más aún, hay recursos en estos fideicomisos que ya están comprometidos, que no se pueden retirar. Ayer lo decía Arturo Herrera, por ejemplo, que el Fonden tiene pasivos por 13,000 millones de pesos y no es dinero que se hayan robado, son obligaciones de pago de reconstrucción, por ejemplo, de pagos de alimentos, de medicinas que se han ejercido en momentos de emergencia en los municipios y que no los puede recuperar el gobierno. Me parece un despropósito, no han querido entender cómo se maneja un fideicomiso, qué significa, y se están tomando decisiones que van a costarle a la administración pública y a muchos beneficiarios de estos fideicomisos. A ver, en este entorno, Mario, estamos hablando de cerca de 69,000 millones de pesos que la autoridad, que el gobierno garantiza que los apoyos van a seguir fluyendo hacia los beneficiarios. ¿Por qué la duda? Porque no han dicho cómo. Por ejemplo, el fideicomiso de los trabajadores de Banrurales es muy claro. ¿Quién les va a pagar ahora sus pensiones? ¿Quién les va a proporcionar el servicio médico que sus condiciones laborales en su momento estipulaban que era un servicio médico privado? ¿Quién lo va a hacer? ¿La Secretaría de Hacienda? Ok, te va a tener que poner una oficina para hacer las licitaciones de los servicios médicos, para estar mes con mes depositando las pensiones de estas personas, por ejemplo. ¿Quién va a hacer las obras de infraestructura que hacía el fideicomiso minero, por ejemplo? La Secretaría de Hacienda ahora se va a dedicar a estar analizando los proyectos, porque este fideicomiso pues también era titulado por la Secretaría de Economía. Pero el recurso ahí va a estar, Mario. Pues supuestamente ahí va a estar, pero va a estar revuelto con todos los recursos. Si hoy, por ejemplo, o si durante el ejercicio fiscal de 2021 se llegaran a decretar reducciones presupuestarias como las que vimos en este año, pues no sabemos si ese dinero se vaya a mantener para los fideicomisos o vaya a ser parte de una reducción presupuestaria. Es decir, se están cambiando el dinero de una bolsa en donde ya había un destino específico de estos recursos, se lo están cambiando a la bolsa, vamos a llamar así, de gasto diario, en donde se puede revolver y llevar el control de los proyectos, pues exige también una estructura administrativa que va a hacer pues que se tengan que destinar plazas, recursos, horas hombre, capital humano, a administrar estos supuestos recursos que se van a recuperar. Pero no es cierto que se van a recuperar, que es lo peor de todo. Ya hablábamos, por ejemplo, hoy de los 33,000 millones que han sido fuente de conflicto en la ley de ingresos. Esos 33,000 millones no se van a poder disponer, ahí están y ahí se van a quedar. ¿Qué quieren hacer? Desaparecer este fondo de gastos catastróficos, tomar esos recursos y meterlos, según Morena, para asegurar la adquisición de vacunas contra el COVID. Te voy a dar un ejemplo, 33,000 millones de pesos equivalen a más o menos 500 millones de dosis de vacunas. Si ustedes recordarán que ya habíamos hecho un adelanto de 50 millones de dosis que habían costado 159 millones de dólares, 33,000 millones de pesos son para comprar 500 millones de dosis de vacunas, en donde es cierto que tenemos que estar preparados, pero se me hace un exceso para un país que tiene 130 millones de habitantes. Entonces, es una forma de revolver el gasto y que, más aún, si es cierto que se van a cumplir con los compromisos como hasta ahora, pues no tenemos el vehículo. Es un poco lo que tú decías. Estamos deshaciendo algo que existe, que a lo mejor si no nos gusta puede ser mejorable,
pero a cambio no estamos generando ningún vehículo que sustituya la manera de ejercer el gasto como se venía ejerciendo. Fíjate, en ese entorno, escuchaba yo esta tarde a Diego Fernández en una entrevista, y él catalogaba lo que ocurrió con los fideicomisos como una ley del machetazo. Dice: destruirlo todo antes de auditar, de exhibir corruptos, de llevarlos ante la justicia y salvar lo que funciona. ¿Coincides? Sí, yo creo que además hay recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación para, en su caso, castigar lo que se ha hecho mal, pero también mejorar lo que está bien o lo que puede ser mejorable. Y aquí pues se ha hecho lo que se ha hecho a lo largo de toda la administración: destruir lo que ya estaba hecho, lo que funcionaba, lo que era mejorable, pero a cambio no hemos generado ningún vehículo financiero que pueda seguir cumpliendo con esto. Un ejemplo pues es el tema del INSABI con el desabasto de medicamentos, donde se desapareció un seguro popular que a lo mejor podía ser mejorable, pero que existía y que había dado resultados. Y como muchos otros programas sociales que se vienen destruyendo y que no se ha generado nada que lo sustituya y que lo mejore, porque si yo voy a acabar con algo es para mejorar, y si no lo voy a mejorar, pues ¿para qué lo destruyo si no tengo un sustituto? Me parece que se han precipitado, ha hecho lo mismo que hizo con el recorte del gasto público, que lo ha hecho indiscriminadamente, afectando la operatividad de muchísimas dependencias, y hoy el caso es pues que no tenemos estos vehículos sustitutos. Ayer Herrera, creo que la declaración de Herrera pues es muy dramática en el sentido de que pues a ver cómo le vamos a hacer. El a ver cómo le vamos a hacer involucra estudiantes afectados, científicos afectados, incluso la posibilidad de potenciar proyectos, porque estos fideicomisos también recibían recursos de la iniciativa privada para llevar a cabo ciertos proyectos específicos. Yo no creo que en el corto plazo puedan sustituir la figura del fideicomiso de manera perfecta, es decir, en el sentido de que los que son beneficiados o ayudados por estos fideicomisos lo sigan haciendo en el corto plazo. Van a generar muchísima incertidumbre en la elaboración y en el desarrollo de muchos proyectos, desde culturales, científicos, educativos, y también proyectos que servían para llevar a cabo un ejercicio del gasto controlado y por lo menos con las herramientas para revisar y para supervisar. Sí, si ya antes de toda esta situación, Mario, nos quejábamos de la falta de desarrollo en ciencia y tecnología, de la falta de desarrollo de nuestros deportistas. Bueno, con esta situación, el futuro es francamente incierto. Definitivamente es un golpe muy grave para la operación de las finanzas públicas, para la planeación, por ejemplo, de la investigación tecnológica, de la investigación científica, y lo peor de todo es que no tenemos este plan B a cambio, ¿no? No. Si tú me dijeras, se ha creado, vamos a llamarle así, y voy a hacer a manera de ejemplificar, la Secretaría o el Instituto de los Fideicomisos, que va a ser quien va a administrar y se va a asegurar que lo que está bien hoy se mantenga y lo que está mal se corrija, bueno, pues a lo mejor ya tienes un vehículo para sustituirlo, pero si ahora va a resultar que la sustitución va a ser lo que sucedió con el INSABI, que hoy mismo no sabemos cómo funciona, pues evidentemente va a ser muy grave el retroceso, y que además era advertible, y muchos legisladores que votaron a favor de extinguirlos saben en el fondo que estos fideicomisos se manejan y se manejan bien. La mejor prueba es que los segundos pisos se hicieron con un fideicomiso. Así es. Entonces resulta absurdo que ahora pues se quieran buscar elementos, y yo te diría de lo menos a lo más, pues para acabar con esta figura que además el gobierno utiliza desde 1941, o sea, no es una herramienta neoliberal, es una herramienta que el gobierno y que los gobiernos usan precisamente para poder dinamizar y darle certeza a su caso. Mario de Constanzo, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, Francisco, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio.